nuevamente estamos reunidos en esta semana transformados para ser agradecidos. El tema de esta noche la tiene el pastor Marco Mesa. Él es el director de mayordomía para la Asociación Puertorriqueña del Norte, con el tema Los Marineros Agradecidos. Jesús te está llamando para ser un siervo fiel. Él espera que le entregues por completo hoy tu ser. Dios te ha brindado todo lo que necesitas hoy. Solo préstale tus manos para hacer hoy su labor. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios te pide tus talentos para que los honres a Él, porque quiere que le lleves al perdido a sus pies. Pues el tiempo de la gracia pronto ha de culminar, y Jesús viene a buscarnos, a llevarnos al hogar. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios puede utilizarte para honra de Él, para honra de Él. Su espíritu puede darte de su gloria y poder, su poder. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el evangelio por el mundo sin desfallecer. Les invitamos a orar en este momento. Padre maravilloso, gracias por la transformación en Cristo Jesús para vivir una vida de agradecimiento a ti. Necesitamos cada día dar ese olor grato, de gratitud, por lo que has hecho por nosotros a través de Cristo. Dirige este programa desde principio a fin. Gracias por la exposición de tu palabra, que nos consuela y nos fortalece. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque pronto vas a venir y viviremos en gratitud por la eternidad. Es en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, mi nombre es Edgar Joel Cortés Luciano y somos de la Iglesia Adventista de Santa Rosa en Lajas. Hola, mi nombre es Viviana Cortés Luciano y nosotros vamos a interpretar la canción Por ti seré. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened me, then I am still and when here in silence, until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to one whose stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Cuando me vi desnuda y sin aliento, arrando un mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdida. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdida. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Alabado y bendecido sea nuestro Dios que nos ha dado la linda oportunidad de llegar al último mes del año 2020, en el cual podemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios de una manera tangible. En esta semana de mayordomía cristiana titulada Transformados para ser agradecidos, la cual comenzó el 5 de diciembre y finaliza el 11 de diciembre, Dios anhela transformar nuestros corazones y de hecho nosotros también necesitamos que se opere un cambio dentro de nosotros. Vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque durante todos estos 11 meses tú has estado con nosotros y nos has ayudado. Permítenos entonces que al meditar en este tema, nuestro corazón se transforme en un corazón agradecido. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. La lectura de esta meditación la tenemos en el libro de Jonás,
en el capítulo 1, versículo 16. Es un versículo sumamente interesante, pero que tiene algunos elementos que son los que vamos a meditar en esta oportunidad. El versículo dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Vuelvo a repetirlo, y dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Saben que el libro de Jonás se menciona la historia de ciertos marineros que se embarcaron como un viaje de rutina, pero ignoraron que ese acontecimiento iba a marcar la vida de ellos para siempre. Estos marineros, que eran hombres diestros en asuntos náuticos, que se dedicaban a ese trabajo, pero no solamente se dedicaban a su trabajo, sino que también que eran hombres valientes, intrépidos, debido a los constantes peligros que el mar les presentaba. Pero aquel día reconocieron al instante que aquella tempestad extraordinaria que se levantó no era algo normal. La razón de esto es que ellos nunca habían experimentado una tempestad tan severa, porque en esta ocasión Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad que se pensó que partiría la nave. Por lo tanto, la experiencia en esos asuntos náuticos que ellos tenían no fue suficiente para salvar sus vidas de esa gran tormenta que aconteció en ese día. Debido a lo ocurrido ante sus propios ojos y en la forma sobrenatural como se calmó la tormenta, nació en ellos el deseo de acudir al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Y al ver la respuesta por la acción llevada a cabo y a la misma vez experimentar la salvación por parte de Dios en medio de esta gran tormenta, aquellos marineros tuvieron una actitud de agradecimiento hacia aquel que los había librado de una muerte segura. Cuando uno lee el libro de Jonás, se presenta una historia sumamente fascinante, que aún a los niños se asombran en la forma maravillosa como un pez gigantesco se tragó a Jonás. Pero en esta ocasión nos vamos a detener a examinar las tres acciones que nos presentó el versículo 16. Y en ellos entonces vamos a ver cómo estos marineros estaban sumamente agradecidos con Dios. La primera acción que encontramos allí es que los marineros, nos dice el versículo 16, temieron con gran temor. En la forma como están ubicadas las acciones del versículo 16, se puede llegar a la conclusión que en algún momento posterior a la tormenta se llevó a cabo cuando ya estaban salvos en algún puerto seguro. Los marineros habían sido testigos del poder de Dios, de su amor, de su gracia, para salvarlos a ellos en medio de una tempestad. Sí, ellos vieron que ese Dios de Jonás tenía el control sobre todo y clamaron a él y él los salvó de una muerte segura. Resulta inevitable para ellos una respuesta de temor, de reverencia, de amor hacia ese Dios todopoderoso que fue capaz de salvarlos
de la tormenta más terrible que se había presentado durante toda su vida marítima. Esa experiencia vivida, sí, esa experiencia vivida, ellos nunca la iban a olvidar. Sí, los marcaría por el resto de su vida. Una escena sumamente extraordinaria donde los elementos de Dios le obedecían al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero hay un elemento más. Ellos siempre estarían agradecidos a ese Dios maravilloso, siempre le temerían, siempre le respetarían y además lo aprenderían a amar. Y como resultado de lo que había ocurrido en su corazón, no dejarían de contarles a otros los hechos maravillosos que ellos habían vivido en aquel momento de mayor premura. Es interesante cómo se desarrolla el temor en estos marineros. Primero, temor a la tempestad. Eso nos dice el versículo 5. Luego, la temeridad de Jonás. Sí, de no buscar a Jehová, de huirle a Jehová. Y finalmente, terminaron temiéndole ellos a Dios. Lo que se puede notar entonces es que un temor, un momento de pánico dio inicio a este temor, pero que al pasar los momentos nació en ellos el temor reverente hacia Dios. Esa frase, el temor a Jehová, tiene una fuerza en creer la verdad. Según las ideas sincretistas que caracterizaban a las religiones de aquella época, sin duda los marineros ya creían acerca de ese Dios de Israel, o sea que ellos no dudaban de la existencia, pero ahora veían que su soberanía no estaba limitada a los límites del pueblo de Israel, sino que ahora ellos podían verlo que tenía un control absoluto sobre los elementos de la naturaleza. ¿Tenía entonces razón Jonás? ¿Jehová sería el Dios de la tierra y del mar, el creador de los cielos? ¿Sería el Dios omnipotente cuyo gobierno no conoce fronteras? Hermanos que me escuchas, tal vez este año 2020 se ha presentado con muchas tormentas o quizás una tormenta de la enfermedad, una tormenta en un problema económico, una tormenta en la familia. Pero hay una cosa segura: Dios le sacó a usted y me sacó a mí, como lo hizo con los marineros. Y yo creo que es tiempo de alabar y bendecir a ese Dios maravilloso que nos sacó de la tormenta. La segunda acción que encontramos entonces en el versículo es: los marineros ofrecieron ofrendas a Dios. El término dice: y ofrecieron sacrificios a Jehová. Pero hay una traducción en lenguaje actual que es muy interesante en la forma como la describe. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Yo creo que es una versión sumamente interesante, ¿verdad? Cabe mencionar entonces que en el versículo 1:5 de Jonás, los marineros habían echado todos los enseres que llevaban en el mar. En aquellos días no habían barcos de turismo. No, eran barcos, en la mayoría de ellos, comerciales.
Así que cuando se presentó esta tormenta, estos marineros echaron a la borda sus ídolos, sus dioses en los cuales creían, y ya no los tenían a bordo. La pregunta que surge es, ¿de dónde sacaron ellos entonces las ofrendas para presentar los sacrificios a Dios? ¿Saben? El autor bíblico no nos da información sobre este asunto. Solo podemos suponer que el sacrificio fue similar a las ofrendas de acción de gracias descritas en el libro de Levíticos, en el capítulo 7, versículo del 11 al 21, y eran probablemente las ofrendas que ellos le ofrecieron a Jehová. Y decimos esto porque llega el momento en que en esa actuación que ellos tuvieron en el barco, donde tiraron sus ídolos, no habían con qué hacer el sacrificio. Entonces, ¿de dónde las obtuvieron? Bueno, surge otra pregunta, y es, ¿en qué lugar se dieron estas ofrendas? ¿Dónde ellos ofrecieron estos sacrificios? Las personas de aquella época acostumbraban a hacer sacrificios a su Dios en el templo designado. Ellos no lo hacían en cualquier lugar. Esto significa entonces que los marineros, al llegar a un puerto seguro, indagaron dónde podían ofrecer sacrificios a Jehová, y entonces les mostraron o los mencionaron que se hacían en Jerusalén. O sea que si ellos tiraron todos los enseres, uno se pregunta, ¿llevaban entonces animales en la embarcación? El narrador bíblico no nos dice nada, pero al llegar a tierra firme, entonces sí había la forma de comprar, adquirir algún tipo de sacrificio. No se sabe, ¿verdad?, qué tipo de sacrificio ellos llevaron. Es probable entonces que una vez que la tormenta se calmó, los marineros volvieron a Jope, donde habían zarpado, para proseguir con el viaje que ellos habían marcado que iban a llegar, pero regresaron a Jope. Así que al llegar a puerto, indagaron entonces acerca del lugar donde se adoraba a Jehová, y entonces llevaron sus ofrendas a ese Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra. Amados hermanos, amigos, haríamos bien entonces en imitar a estos marineros, y este próximo sábado traigamos al templo, donde nos congregamos, nuestras ofrendas de agradecimiento al Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Los marineros pudieron dar gracias a Dios solamente de palabras, pero no se conformaron con eso. Era tanto su respeto, su amor y agradecimiento a Dios, que decidieron traerle ofrendas a ese Dios creador del cielo y de la tierra, que los había librado de la tempestad. Y no les importó cuál era la distancia que ellos tenían que recorrer, simple y llanamente porque su corazón estaba agradecido con ese Dios que los había librado de esa tormenta que seguramente iba a ocasionarles la muerte. El tercer elemento que encontramos entonces, o acción, es que los marineros prometieron ser fiel a Dios. Los marineros hicieron votos, dice el texto bíblico. Y ahora nos encontramos con una dificultad. Nuevamente, el texto no proporciona más detalles acerca de qué tipo de votos hicieron. Probablemente
se habrían comprometido en ofrecer sacrificios periódicos a Jehová durante el resto de su vida. Bueno, sea como fuere, ellos no estaban tomando su fidelidad a Dios de una manera ligera. En todo caso, su compromiso con Jehová no sería a corto plazo o temporal. Bueno, los marineros podrían haber pensado, podría haber llegado este pensamiento: Jehová acaba de rescatarnos, así que por esta ocasión le vamos a ofrecer nuestros sacrificios, pero vamos a continuar adorando a nuestros dioses. Ahora bien, hay algo interesante en el texto bíblico que el autor bíblico añade y dice que ellos hicieron votos. De esto se puede deducir entonces que los marineros continuaron adorando a Jehová por el resto de sus vidas. Es posible entonces que por la experiencia que ellos pasaron, en el cual fueron librados de ese huracán, sin duda el más fuerte e inolvidable de sus vidas, colocó la plataforma para que ellos llegaran a desarrollar una fe robusta en Jehová. Amados hermanos, esta es una hermosa lección para cada uno de nosotros. Nuestra fidelidad a Dios debe ser tomada lo más serio posible. Sí, no solamente en una área, porque a veces solamente lo hacemos en un área. No, debemos de tomar en serio nuestra entrega a Dios, nuestra fidelidad a Dios, y lo podemos hacer a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la asistencia a los cultos. Y ahora que se nos ha dado esa oportunidad, aunque sea breve, aunque no tengamos todo el tiempo como estábamos acostumbrados a hacerlo, pero que podamos aprovechar ese tiempo para ir a adorar a nuestro Dios. También yo creo que es tiempo de que nosotros seamos más fieles y podamos dedicar más tiempo a lo que es nuestro culto familiar. Posiblemente ese altar familiar ha estado ya casi para caerse. Levantémoslo, ese altar familiar, y yo creo que va a ser de mucha bendición y nuestra familia lo va a agradecer. Posiblemente hemos estado flojos en la observancia del sábado. Es tiempo entonces que dediquemos más tiempo a la meditación, a lo que el sábado nos ofrece. Es posiblemente que no estemos dedicando el tiempo suficiente a la predicación del Evangelio, y entonces miramos a otras personas que llevan almas a los pies de Jesús, pero nosotros no lo hemos hecho. Yo creo que es tiempo para poder hacerlo. Lo mejor que necesitamos hacer entonces es dedicarle nuestra pasión, nuestro tiempo a nuestro Dios. Pero hay algo adicional que necesitamos hacer, y es ser fieles a Dios en la parte que le pertenece a Él, sus diezmos y ofrendas. Y a lo mejor necesitamos desafiarnos a nosotros mismos en aumentar los porcentajes o ser más generosos en los porcentajes de gratitud. Tal vez necesitamos hacer votos como lo hicieron los marineros, votos de fidelidad, y ser agradecidos a Dios por las múltiples bendiciones que Dios nos ha regalado en este año 2020. Nosotros creemos que el autor del libro de Jonás es Jonás. Ahora bien, ¿cómo supo Jonás los acontecimientos del versículo 16? Hasta el versículo 15
se da a entender que los escribió el mismo Jonás, pero ¿cómo supo él acerca de esto que los marineros hicieron? Es posible que hubo un encuentro entre Jonás y los marineros. Y seguramente la noticia de que los ninivitas del capítulo 3, que está en el libro de Jonás, llegó a los oídos de muchas personas y llegó a los oídos de los marineros. Y ellos quizás concertaron una cita de volverse a reunir, o a lo mejor tuvieron la oportunidad que Jonás fue al templo a hacer sus sacrificios, a hacer sus votos, y allí mismo se encontró con los marineros. Esto nos lleva a la imaginación, pero es posible que se haya dado esta reunión. Y ahora entonces juntos agradecían y glorificaban a ese Dios maravilloso que libró a Jonás de morir ahogado. ¿Y cómo lo hizo? A través de un enorme pez. Y entonces, los marineros estaban agradecidos y glorificaban a Dios de ser salvados de aquella tormenta nunca antes vista en su vida. Es tiempo entonces de que cada uno de nosotros agradezcamos a Dios. Sí, tú y yo estamos vivos por milagro, porque Dios nos ha preservado de las tormentas que este año nos ha inundado, nos ha llovido. Sí, nos ha llovido grandemente, pero debemos de estar agradecidos como lo hicieron los marineros. Ser reverentes, ofrezcamos a Dios nuestras ofrendas y que esas ofrendas sean constantes, que hagamos votos de fidelidad. Nuestro corazón necesita ese cambio, ese cambio de agradecimiento, porque Dios nos ha dado. Y ahora entonces, en gratitud, nosotros digámosle: Señor, te doy mi corazón. Y cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios, estoy seguro que le hemos dado todo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos profundamente porque durante el año 2020 tú has sido un Dios maravilloso con cada uno de nosotros y nos has librado de tormentas, sí, de muchas tormentas, y tú nos has dado la linda oportunidad de llegar finalmente a este último mes. Te pedimos entonces, Señor, que nos ayudes para ser personas agradecidas. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Hoy Jesús te está llamando para ser un siervo fiel. Él espera que le entregues por completo y tu ser. Dios te ha brindado todo lo que necesitas hoy. Solo préstale tus manos para hacer hoy su labor. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el
te pide tus talentos para que lo honres a Él, porque quiere que le lleves al perdido a sus pies, pues el tiempo de la gracia pronto ha de culminar, y Jesús viene a buscarnos, a llevarnos al hogar, como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies. Lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios puede